A lo largo del siglo XX se consideró que en el campo mexicano vivían campesinos pequeños agricultores, familiares, latifundistas y jornaleros agrícolas. Antes, a aquellos que no tenían tierra se les consideraba campesinos sin tierra o campesinos con derecho a salvo, por ser posibles beneficiarios del reparto agrario. Los campesinos empobrecidos o sin tierra, que no podían vivir más en el campo, migraban a la ciudad, en donde lograban encontrar trabajo alimentando los barrios marginales de las preferencias de las metrópolis o hacia Estados Unidos. Las personas que vivían en el campo y que no eran productores agropecuarios trabajaban como peones o en pequeñas manufacturas locales vinculadas al sector primario, así como en las pequeñas urbes cercanas. Sin embargo, en las últimas 2 décadas del siglo pasado se transitó de una sociedad agraria a la cual predominaba el sector agropecuario, a una sociedad rural en donde este sector no solo consiste en que otras actividades económicas, sino que en la actividad menos importante tanto en términos de la población económicamente activa involucrada como el derecho a los hogares y del ingreso obtenido. Para poder entender perfectamente esta información debemos distinguir dos procesos complementarios. Por un lado tenemos la transformación de las familias campesinas que intentan contrarrestar los efectos de los bajos precios de sus productos agropecuarios con estrategias de diversificación a las actividades de sus miembros, esencialmente asalariadas. Si bien las actividades anexas del trabajo agropecuario siempre existieron en la economía campesina, en particular con el trabajo asalariado fuera de la unidad productiva, se reconocía que era la agricultura a la que ordenaba y daba sentido a la vida del hogar campesino, de la comunidad y del campo mismo. Para 1968, las nuevas características del mercado laboral limitan las posibilidades de migración o definitiva del campo, propician procesos migratorios más complejos, multidireccionales a largo y corto plazo, nacionales e internacionales, sin provocar el abandono de los pueblos rurales por parte de la población sobrante, que deja de ser campesina y que se conoce como avecindados, o en los ejidos. Luego vemos cómo el crecimiento de la población rural campesina y no campesina provoca un fuerte proceso de dispersión en los pueblos en las regiones aisladas vinculado con la pobreza y la marginación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de alimentos para abastecer a los soldados en lucha era considerada como actividades de alta prioridad, lo cual mantuvo altos precios en los productos de campo y, en consecuencia, impulsó el crecimiento de la producción. Al finalizar la guerra, el gobierno mexicano decidió adoptar el modelo de sustitución de importaciones industriales como la pretensión de transformar la economía del país de rural a urbana y acelerar el proceso de desarrollo nacional, dado que la mayoría de los recursos internacionales estaban siendo canalizados a la reconstrucción de Europa y Japón. La fuente principal del financiamiento para este modelo fue el campo, el modo que, bajo estas circunstancias, la agricultura se vio forzada a generar recursos, tanto para su propio desarrollo como para el industrial y el comercial. La intervención pública federal pasó del 4% del Producto Interno Bruto en 1940 al 5% en 1955. Su composición fue también radicalmente alterada, con un crecimiento importante en la intervención destinada a la construcción de infraestructura ferroviaria, caminos y puentes. La intervención canalizada en la construcción de infraestructura hidráulica para el desarrollo agrícola se redujo proporcionalmente. La importación de bienes intermedios y de capital fue abundante. El comienzo del periodo de expansión de la economía mexicana estuvo acompañada por el crecimiento paralelo de los precios y la inestabilidad cambiaria. La política económica, sobre todo en cuanto a la agricultura, fue un éxito. El empleo se incrementó, así como el ingreso, y la nación comenzó a mejorar su estado económico y social. De este modo, la balanza comercial del sector fue positiva. De 1950 a 1955, el campo aportó 54% de las exportaciones, mientras que en el renglón de las importaciones representó un 7.6%. Vale la pena mencionar que este periodo creció la demanda internacional de productos agrícolas. Por otro lado, las políticas internas como la tasa de cambio internacional y los sistemas de opción tuvieron un efecto negativo de 2% y de 6% sobre la balanza comercial.
Cabe resaltar que al inicio de esta época los precios relativos en el mercado interno se mostraron favorables para el cambio. Sin embargo, la situación se deterioró con el tiempo. La relación entre los precios agrícolas y el índice general cayó de 1.23 en 1940 a 0.93 en 1970. Esta tendencia fue similar entre los precios agrícolas y los industriales, pasando de 1.18 a 0.89. Durante el mismo periodo, esto representa una caída real del 25% en un lapso de 30 años. Las actividades agrícolas crecieron únicamente 3% anual durante los 15 años comprendidos de 1955 y 1970. Además, para 1965 el valor de producción entró en una tendencia decreciente. Si dividiéramos el periodo de desarrollo estabilizador en tres etapas, 1955, 1960, 1960 y 1965, también 1965 y 1972, entonces el crecimiento anual promedio habría sido de 3.1%, 5.8% y 1.0%. Al final, el desarrollo estabilizador y las actividades agrícolas mostraban un completo estancamiento. Durante este periodo hubo tres presidentes: Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946, perteneciente al PRI; Adolfo López Cortiz, presidente de México de 1952 a 1958, igualmente perteneciente al PRI; y por último, Adolfo López Mateos, presidente de México de 1964 a 1970, también perteneciente al PRI. Algunas de estas cosas fue un impacto en la urbanización a través de los años. Para poner un ejemplo, en la década de los 20 hasta los 60 tuvo un incremento, pero así como subió rápido, también decayó, ya que a partir de los 90 la cifra de 6.1% que tuvo en los 60 bajó a 2.5, casi el mismo nivel que tenía al principio del siglo, que en los años 20 era de 2.4. El quiebre que marcó el dominio de la urbanización fue en la década de los 60, ya que aquí se dividió en dos, rural y urbana. Debido a los fuertes flujos de migración que ocurrieron, que fue de campo a la ciudad, tiene dos tiempos. Uno fue el momento de la industrialización y el desarrollo, y la segunda a la globalización. La primera ola, por así decirlo, la población urbana creció mucho, más que la rural, esto por las fuertes migraciones que se dieron en el año 1950 y 1970, haciendo como objetivo ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto fue debido a los diferentes factores, como la separación de la industria doméstica, también llamado artesanía. Esto debido a la fuerte industrialización y sustitución de productos domésticos por productos industriales. A partir de 1940 se cancelaron diferentes trabajos del campo, así como el incremento demográfico y la mejora de salud pública, como también la crisis económica campesina. Esto fue ocasionado por el control del precio del maíz. Y esto se iba agraviando a través del paso del tiempo, como el cambio de los precios de diferentes productos campesinos como el café, por poner un ejemplo. La mayoría de migrantes fueron jóvenes, aunque al pasar del tiempo, este haya ido intercalando, en vez de uno, vayan todos. Ya a partir de los 80, el incremento de la población urbana se reduce en contra de la población rural. Entre 1930 y 1980, la población rural pasó de representar un 66.5% a un 33.7% de la población nacional, perdiendo en promedio 6.5 porcentuales por cada 10 años, pero con una variación anual que decrece a partir de 1970. Ya en la segunda ola no se notaba tanto la migración de campo y ciudad, sino más bien era de ciudad a ciudad, más específicamente a ciudades adyacentes, así como el incremento de la migración internacional. Se estima que en 1970 había poco más de 5 millones de residentes mexicanos, legales o ilegales, en Estados Unidos. En 2015 eran más de 28 millones. Las causas de estos podemos identificar son el fin de reparto agrario y las nuevas condiciones del mercado de trabajo, insuficiente y precario debido a las profundas transformaciones del modelo de industrialización. Debido al fenómeno llamado dispersión rural, lleva a un crecimiento en la población rural y con esto también a la pobreza. Y a esto
agregamos las microlocalidades, que como características son aisladas y marginadas. También a las megalópolis, que son caracterizadas por sus malos servicios. Conforme las localidades se encuentran más aisladas, mayor es la migración, menores son las oportunidades de empleo y aumenta el número de dependientes por personas en edad de trabajar, lo cual incrementa el nivel de pobreza de la población. El nivel de aislamiento y marginación de las localidades parece sugerir que estamos frente a una población de campesinos pobres de autosubsistencia y escasamente vinculados con el mercado del trabajo. Como conclusión y abordando todo lo ya antes mencionado, se hablaron de todos los puntos sobre la crisis del campo en México, pero hay que concentrarnos más en el impacto que esto provocó ya en la sociedad de la actualidad, en la que primero se explotaba al campesino con una agricultura que beneficiaba a los grandes hacendados solamente, pero que terminó con la revolución de 1910. Todo esto provocó las alzas de precios de los alimentos básicos, la pobreza de los campesinos y los movimientos sociales, que llevó a la reducción de ingresos de los productores por estas interrupciones y limitan también la producción hasta la actualidad.